O vayan ustedes a saber qué hora y qué día es si escuchan este tramo, una nueva edición de nuestro Comando N de Hoy por Hoy con Nacho Carretero y Nuño Domínguez en Ser Podcast. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Que estéis aquí quiere decir que no os ha tocado mesa electoral. ¿No os ha tocado nunca? A mí nunca me tocó. No, lo estábamos hablando antes. No, no sé si es una suerte o una desgracia, pero no. A mí tampoco me ha tocado nunca. Pues pueden estar escuchándonos y tal vez. Bueno, a lo mejor las próximas elecciones vamos los tres y hacemos el Comando N. No es el primero que se esconde, sabiendo que le tocó. Porque sabes que si no te localizan, pues no vas a. Ya, pero ¿cómo haces para que no te localicen? Te localizan siempre. Créeme que conozco algunos casos espectaculares. En cualquier caso, si después tenéis que ir a votar, organizaros, porque hay unas colas en todos los colegios electorales importantes. O sea que, bueno. Es la fiesta de la democracia. Vaya, no había conseguido llegar a las 19 minutos de la mañana, a las 9 en Canarias, sin que nadie hubiera dicho Quería nada. inaugurar el segundo tramo. Mira, os voy a hacer una propuesta. Vamos a coger el coche, vamos a repostar en una gasolinera y como si estuviéramos en los 70 o en los 80, vamos a comprar un cassette de música para amenizar el viaje de esta mañana. Con el Comando N, hoy vamos a hablar de música de gasolinera. Ellos nacieron en 1980, 1981, así que quizá lo de la road movie escuchando música comprada en una gasolinera, no sé si es una cosa más de sus padres con ellos a bordo que de ellos mismos. En todo caso, preguntados al respecto, damos por bueno que la banda sonora de los viajes de Nacho Carretero tenían como protagonista a este cassette y a esta música. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Es que es un clásico maravilloso, por favor. Es que es un temazo. Esto es un temazo. Sí. Y también he de decir que es que en realidad en mi coche no se escuchaba esto, mis padres no escuchaban esto. Yo creo que la descubrí posteriormente y es un clásico de gasolinera, pero lo que es un temazo. ¿Ahí en el coche qué se escuchaba? Pues lo que decidieran mis padres, la verdad. Sí, yo me acuerdo que escuchaban no era como Sabina. Ahora que mucho Sabina. La tiranía de los niños, que ahora se escucha lo de los niños. No, en mi época tampoco. En mi época se al revés, escuchaba. te adaptabas. Yo de pequeño me encantaba Silvio Rodríguez, Sabina, claro. Sí, Víctor Manuel, pues lo que escuchaban ahí mis padres me acababa gustando a mí. Pero claro. Esta canción es maravillosa para escuchar en el coche temazo. y en cualquiera de las versiones que se han hecho versiones impresionantes. Claro, y es que el tema de música de Antonio Vega gasolineras, tenía una preciosa de esta. más que escucharlo, lo que era que cuando parabas en la gasolinera de niño siempre iba al expositor a mirar de todo y siempre había un cassette con una chica en bikini o algo. Entonces, claro, con 7 años iba a mirar eso rápidamente y tal, y los chistes. Dice chistes de mariquitas. Era como estar ahí un rato. Claro, porque es que además no solo era el contenido, sino también eran las carátulas, lo que ponía delante, que te llamaba muchísimo la atención. Bueno, en el coche, si hubiera sido él el que hubiera parado en una gasolinera y hubiera comprado un cassette, Nacho hubiera puesto este. Y en el caso de Nuño Domínguez, a lo mejor escuchaban esto. María la portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas donde bebe viño amargo. ¿De la música que elegías tú o que elegían tus padres? No, esto por supuesto de mis padres, sobre todo mi padre. O sea, me sé todo Carlos Cano por él. Pero es que esto es otro temazo. Esto es otro temazo. En los límites de la música de gasolinera. Sí, ¿no? Bueno, es que ahora luego tenemos que definir lo que es música de gasolinera. Bueno, es que luego, hay luego música de gasolinera que trasciende la frontera ya de la música gasolinera, ¿no? Ya se hacen universales. Sí, pero esto también es bueno. Me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Venga, hoy estamos dispuestos a jugar con ustedes, con los oyentes, con el Comando N. Vamos a hablar de música de gasolinera y por eso estamos pidiendo a los oyentes al 900-100-800 que nos llamen y que nos hablen de ese cassette que se ponía insistentemente en el coche, pero sobre todo si tienen alguna anécdota de un día que se habían dejado el cassette en casa, que no tenían música, que pararon en una gasolinera, que compraron uno, que lo escucharon, que les encantó o al contrario, que no han vuelto a escuchar nunca en la vida. 900-100-800. 10 y 17 minutos de la mañana, 9:17 en Canarias. Música como esta es la que define bien lo que vamos a hablar a continuación con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez. Y un invitado que enseguida les presento y con todos ustedes. Ya saben que estamos esperando sus llamadas al 900-100-800. Hubo un tiempo
con la llegada del cassette allá por los años 70 y durante más de una década, que repostar en una gasolinera era sobre todo sinónimo de música y de risas. Comprar un cassette del grupo o solista o humorista que más nos gustaba era parte del viaje en sí mismo. Y a ese recuerdo nos ha llevado un libro que se titula Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera, escrito por Orojondo. Es un proyecto detrás del cual está Juan Sánchez Porta. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, estoy flipando de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. A ver, antes que nada, Juan, ¿qué definimos o qué entendemos por música de gasolinera? Bueno, pues se podría decir que la música de gasolinera es algo así como música superventas, consumida por la clase popular, que triunfa sin la aceptación de la crítica ni el apoyo de los medios, ¿no? Es como música denostada por el gremio musical y asociada a lo marginal o al mal gusto, pero que al fin y al cabo es la música que ha forjado la identidad y el imaginario colectivo de la cultura popular española. Y era música que habitualmente no encontrabas, tú decías, apartada por los medios, es decir, que es posible que alguien tuviera muchísimo éxito en la música de gasolinera y que luego era una música que no sonaba en las radios, por ejemplo. Totalmente, estábamos escuchando a Camela y ese es el grupo más icónico para hablar de esto, ¿no? Es el ejemplo más destacable, pues es el segundo grupo que más discos ha vendido en España en los últimos 30 años y apenas ha contado con el apoyo de la industria. Porque la industria ha considerado que eran menores, malos. Sí, pues música que como es de la clase popular, para la clase popular y pertenecía a un recorrido alternativo, ¿no? Y entonces al final la consumía la gente y lo compraba en las gasolineras o en los mercadillos o en las tiendas de discos, y hasta que no han tenido, o sea, la crítica o la industria no les ha tenido en cuenta hasta que no han visto que sus ventas eran muy considerables y han tenido que claro, ver que ahí están. Ahí se toca un poco con la música kinky, ¿no? Sí. Es totalmente herencia de la rumba vallecana, de los chichos y los chunguitos, ¿no? En los 80 tuvimos esa escena de la rumba vallecana y en los 90 pues se evolucionó con la mezcla de la electrónica, ¿no? También herencia del sonido valenciano de la ruta y con el sonido flamenquito así tan popular español, pues Camela hizo la tecnorumba y que fue el estilo más icónico, vamos, el rey de las gasolineras y el estilo rey de las carreteras. No sé si habéis calculado hoy alguna estadística que puede decir cuánto dinero se movía en la venta de cassettes en las gasolineras. Pues es que como también había muchos grupos que pertenecían a ese recorrido alternativo, a esa escena que se movía por las gasolineras, muchas veces no se contabilizaban porque no pasaban por la industria que contabiliza eso, ¿no? Eran sellos alternativos y directamente se ponían en los mercadillos en las gasolineras y no pasaban el control numérico de ventas como se contabilizan los discos que se venden en FNAC o en grandes superficies, ¿no? Pero los de gasolineras muchas veces no, porque no pasaban por ahí. ¿Y cuál ha sido tu criterio? ¿Cuál ha sido vuestro criterio de selección? Bueno, ha sido esto es el concepto música de gasolinera abarca a artistas infinitos, ¿no? Entonces yo he hecho un recorrido personal, lo que a mí me ha tocado, lo que yo he vivido desde pequeño. Yo nací en Lorca, en Murcia, en un ambiente rural rodeado de costumbrismo, ¿no? Y mi madre tenía una floristería al lado de una gasolinera y yo todas las tardes me iba a comprarme mi merienda y a ver todos esos casetes y tal. A ver también las revistas, que también es como muy de ese, ¿no? La típica revista, la Maxi Tuning, la Super Pop, tal. O sea, imagínate toda la fantasía que había. Podías echar la tarde en la gasolinera. Sí. De hecho, la echaba. Sí. De hecho, la echaba. Es que es lo que decíamos antes, que el expositor era claro, sí es que el un entretenimiento. Ya llamaba mucho la atención, ¿no? Sí, sobre todo, pues ya te digo, yo estaba en un sitio en el que había campo, no había nada más, entonces eso era como un portales a la fantasía, ¿no? A ver una realidad que yo no tenía alrededor. Entonces, pues de ahí nace mi interés, ¿no? De la cultura popular, porque vengo de ahí, y entonces el concepto de gasolinera ha sido algo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque es como que un título que se usa como para denostar a ciertos estilos musicales y bueno, desde este libro pues es como una especie de reivindicación, claro, ¿no? De esta música y de que intentar quitar ese concepto de alta y baja cultura. Todo es cultura y no hay que prejuzgar a nadie por la música que escuche, sobre todo esta música que es tan icónica y que ha forjado la identidad de España. No, claro, que hablamos de la música, pero es verdad que las gasolineras españolas es como entrar en un mundo surrealista, ¿no? Porque luego estaban todos esos expositores de navajas de todo tipo, machetes. Bueno, sigue habiendo. Claro, eso sigue existiendo. Nosotros el otro día, hace unos días, cuando hicimos el bolo en Murcia, de camino a Murcia, paramos en una gasolinera que era una armería directamente. De cuchillos con empuñadura de no sé si cuerno. Serían estas que hay en Albacete, que hay como 3 o 4 juntas. Eso es como, yo creo que claro. Es increíble lo que hay ahí. Porque y de hecho las cintas, los casetes de gasolinera eran un bien
bastante preciado, porque yo recuerdo que estaban siempre encajados en este expositor de hierro que necesitabas una llave y tenías que pedirle al señor de la gasolinera que te abriera el candado. No. Elegir una y ya te abren y te la dan. Claro, tú más allá de Camela, que son los reyes, ¿qué otra música así de gasolinera, otro artista icónico que tú tengas? Bueno, pues aparte de Camela y toda la escena que ellos crearon de la tecnorumba y tal, y de la rumba vallecana que ya hemos visto a los chunguitos, los chichos, pues yo te diría que si nos retrocedemos un poco más atrás, por ejemplo, a Mina con el Diki Diki o Perlita de Huelva con el Amigo Conductor, que es como la canción de los conductores, ¿no? Que es algo muy icónico de ese estilo musical, ese flamenquito, esa rumba pop de los 70. ¿Y podías encontrar también cosas como esta? Nino Bravo también estaban los expositores. También, todos los de la canción melódica, Nino Bravo y incluso Julio Iglesias, ¿no? También es como muy de ese rollo. ¿Quién más? Camilo Sesto. Todos los melódicos estos de aquella época y también pues copla. Y luego ya si nos venimos más a los 2000, porque no hay que olvidar que la música de gasolinera no es solo la típica de casete, sino que en los 90 con el CD también. Y que fue la que yo viví. Por ejemplo, yo qué sé, te diría que la húngara, que ahora está tan de moda gracias a Zetangana, es otro icono máximo de la música de gasolinera que representa esa España de los márgenes. Yo recuerdo, no sé si lo tengo aquí grabado, a lo mejor estoy equivocada, pero yo recuerdo que muchas de las carátulas estaban hasta descoloridas, según claro, cómo no. Les daba el sol todo el día ahí. Claro, yo recuerdo y había algunas que decías, esta no se la ha llevado nadie porque tenía las carátulas. Bueno, de hecho hay una especie ahí de antepasado del podcast, porque como muy llamado a ser escuchado en carretera, a gente que tiraba muchas horas, y además no era solo música, porque yo recuerdo cassette de chistes, de hasta de relatos eróticos. Relatos eróticos, lo hablábamos antes. No te me avances, vale. Porque mira, por ejemplo, también encontraríamos en un expositor de gasolinera esto. Siempre de negro vestía a un marfario encadenado. Con Chapiquer. Y luego, claro, estaba también la rumba. Alegría, si queréis tener cantar, alegría de vivir, para disfrutar cantar, canta y ser feliz. Es que esto te alegra cualquier viaje. Hombre, una rumba se te pasa volando el viaje. Y hablamos de música, de clásicos de la música, vamos a seguir haciéndolo, pero conviene recordar, como decía Nacho, que no solo de música vivía el casete de nuestro coche. ¿Saben aquel que diu? ¿Saben aquel que dice que es un tío que va al oculista, le dice al oculista, diu, por favor, caballero, diu, ¿qué letra ve allí en la pizarra? Dice el tío, la. Diu, no se precipite, por favor. Digo, fíjese bien, ¿qué letra es? El tío, la. Digo, ¿está usted nervioso? Y me está poniendo nervioso a mí. Por última vez, ¿qué letra es? El tío, la. El oculista se acerca, digo, coño, digo, pues es la. Es que es buenísimo este chiste. Me acordaba yo de este chiste. Tenían tanto éxito, ¿no? Los casetes de chistes como los de música. Sí, tanto más. O sea, también estaba Chiquito de la Calzada, para mí es mi favorito. Y luego pues Arévalo y tal, y además con un humor que hoy en día para nada sería aceptado. Sí, no sería políticamente correcto. ¿Y su moda fue tan duradera como la de la música de gasolinera? Yo creo que sí, que han trascendido, ¿no? Y aunque quizás ahora se escuche música de gasolinera, pero no se escuchen esos chistes, en el imaginario colectivo permanecen. Hombre, yo me acuerdo de carátulas que el anuncio, o sea, que lo que hacía para llamar la atención era ahora nuevos chistes de mariquitas. Y ponía eso de como mariquitas, reclamo. De gangosos, de lepe, o sea, todo mal. No sé si lo vendían en las gasolineras, pero yo recuerdo también las cintas de cuentos. Yo era muy pequeño y mi madre me ponía cuentos. Cuentos en cassette. Y yo luego esas cintas, ya cuando tenía 15 años, les ponía el celito y grababa ahí pues, mi Nirvana, mi Extremoduro. Claro. Pues ahora que he visto que te reías tanto con el chiste de Eugenio, Nacho, cuando vayas a Barcelona te recomendaré un bar que cuando vas al baño lo que suenan son chistes de Eugenio. Y es maravilloso porque te quedas mucho rato dentro del baño. Ahora vamos a seguir hablando de más música de gasolinera, pero vamos a empezar a escuchar también a los oyentes. Manuel, desde Murcia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué canción o qué artista de gasolinera es mítico o mítica para ti? Pues mítico, Perlita de Huelva. Y el Amigo Conductor. Eso no lo puedo escuchar más. ¿Y cuántas veces has escuchado esto en el coche?
Pues unas 36 horas seguidas. ¿Y el otro? Y el otro peor aún. ¿Cuál es el otro? El otro es el de Soy Inmigrante. Ah, vamos. De Juanito Valderrama. Esa sí que no la puedo escuchar. Esa me da hasta por llorar. Otro mítico. ¿Sigues escuchando música en el coche? Sí. ¿Sí? Vale. Sí. Manuel, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Un beso. Juan, te las sabes todas. No, y aparte que es una canción que va muy bien con lo que era conducir en aquellos años, que morían cientos de personas cada fin de semana con esas carreteras. Sí, precaución, amigo conductor. Sí, Dime. ¿Se puede hablar? Sí, vale. por supuesto. Esto es la radio. No, que como anécdota esta canción en los 2000 hicieron una versión, la DGT, como una campaña que metieron a Estopa con el NEN de Castefa, ¿os acordáis? Sí, hombre. Haciendo una campaña contra, para concienciar sobre el tema de la conducción y tal. Y era con esta canción. Es que esta es la patrona de las carreteras, es Pelita de Huelva. Norberto desde Bilbao, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué canción es mítica para ti cuando te montabas en el coche? Bueno, más que montarme en el coche, yo he pasado los veranos en un pueblo de Burgos que se llama Cornudilla, y supongo que algún amigo de allí nos estará escuchando, y eran unos veranos maravillosos, pues con tu pandilla, pasándolo fenomenal. Y Iñaki, un amigo, tenía coche y tenía radiocassette. Y recuerdo que en una de esas cintas de gasolinera había una canción que la original se titulaba Cara de Gitana, la cantaba un cantante, creo que argentino, que se llama Daniel Magal. Sí. Pero en la casete había una versión que era la misma canción, pero se titulaba Cara Mexicana. Y entonces recuerdo que eso nos hacía mucha gracia, porque es que a mí me da la sensación que había grupos que versionaban, para no pagar derechos de autor, pues hacían algún tejemaneje de ese tipo, ¿no? Claro, como lo de las marcas, ¿no? Que en lugar de llamar la marca le cambias una letra y ya es otra cosa. Posiblemente iría por ahí el tema. Qué bueno. Luego también recuerdo ya hace años que un precursor de la música de gasolineras, como es José María Íñigo, en una emisora hermana le dedicaba un pequeño microespacio, ¿no? Qué bueno. Porque sacaban ahí temas de esos de música de Casio, de órgano Casio, con los cantantes pues de tipo el Titi o la Ochoa, o bueno, de esas versiones un poco curiosas, por decirlo de alguna manera. Qué bueno, me ha gustado lo de la emisora hermana. Norberto, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso. Ay, ¿dónde estás, gitana mía? Esa también es mítica. O sea, que había versiones como fake, como imitaciones. Sí, de hecho, en los 2000 esta historia yo creo que vivió su punto más álgido con el tema de los recopilatorios de la canción del verano. Claro. Que había discos que sí que pagaban derechos de autor y sacaban pues a Sony Selena y tal, pero había otros que lo que hacían era que te ponían esa canción versionada por otra persona y hacían un juego de palabras entre el nombre del artista original y la que versionaba. Por ejemplo, me acuerdo en el libro hablo sobre el Believe de Cher, ¿no? Que fue como en el 98, y en algunos discos aparecía como Believe the Cheers. ¿No? Entonces jugaban al despiste de esa forma. Claro. Y, sí. Como esta que decía estudiante, cara de gitana, que ponía cara de mexicana. Pero es verdad que esto es otro temazo, pero es que todo lo que sonó desde que empezamos hasta ahora es todo maravilloso. Es música de mucha calidad. Y da como calorcito, ¿no? Ya parece que viene el verano, que empieza la chicharra. Está como un Mediterráneo. Sí. Luego llegaron los 80 y el cassette de la gasolinera se actualiza con la música, el Juan lo citaba antes, la música bacalaera de Chimo Bayo. A mí esto ya, si te digo la verdad, esto ya colárselo a tus padres era ya más un poco complicado, más complicado, ¿no? O que lo escuchasen tus padres, eso ya sería... Ostras, espera. Siendo Chimo un faro moral para nuestra generación. Totalmente. Me extraña que Sastre no haya entrado aquí a decir algo, pero ahí está, sujetándose como buen valenciano que es. Estaba también el Junco. Y si empezábamos el tramo escuchando a Camela como uno de los representantes de algo que vino en llamarse la tecnorrumba, donde también estarían, por ejemplo, los Sobraos. Quiero
quiero verte, quiero verte, quiero verte. ¿Tú crees que la tecnorrumba o quienes hacían tecnorrumba eran los verdaderos reyes de las gasolineras? ¿Tenían más salida que el resto? Totalmente, sí, porque además yo creo que la gente que compraba la música en las gasolineras también era gente, pues, o sea, venían de un entorno de donde salían estos artistas, ¿no? En plan de gente que hacía música en su casa o en pequeños sellos o en pequeñas discográficas y como te he comentado antes, se distribuía por ahí, entonces era música del pueblo para el pueblo. Pero Juan, ¿estas cintas era difícil encontrarlas en una tienda de música normal? No, a lo mejor sería más difícil encontrarlas en grandes superficies, ¿no? Pero yo creo que en tiendas musicales de barrio, de las que había antes, que ya no existen, de las que había antes, en esas en las que también compraban las entradas para conciertos, sí. Ahí también se encontraban. Al final no deja de ser música superventas, consumida por la clase popular, ¿no? A lo mejor no lo encontrabas en sitios más elitistas de música, pero sí que donde iba la clase popular, pues ahí estaban. Mira, otro oyente, Álvaro, desde Madrid, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Una canción mítica para ti en el coche. Bueno, un mítico en el coche, para mí una de los Cáliz, una paloma blanca. Bueno, los Cáliz tiene muchas, pero una paloma blanca muy bonita. ¿Cuántos kilómetros te habrás hecho tú escuchando los Cáliz? Bueno, no se sabe, miles, porque he cogido mucho el coche, he viajado mucho desde niño con mis padres y luego yo y muchísimos kilómetros. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día a todos. Tú decías que me amabas, pero... A mí, disculpadme, pero toda esta música te pone de un buen humor. Sí. ¿Verdad? Me da la sensación de que antes pues se hacían más kilómetros porque no había las conexiones que hay ahora, no sé, la gente no podía optar a coger un avión y la gente se echaba al coche con muchísima más frecuencia y hacía más kilómetros, carreteras peores que te obligaban a hacer más horas, entonces claro, había una cultura de la música. Yo me acuerdo incluso, no solo con el cassette, pues también con el CD, preparar los CDs para un viaje, es decir, tú te ibas de viaje largo y decíamos, vamos a preparar los CDs, y cogías los CDs de casa y preparabas los CDs para el viaje. Y cuando entrabas en la ciudad, bajabas la música, ¿no? Hay un rollo como de repente estabas entrando en un núcleo urbano y paras la música. No tengo que concentrarme, estoy en una ciudad. Bueno, yo que tengo una edad paro la música cuando tengo que aparcar, ¿eh? Clásico ese. O sea, esto es un clásico. Irene desde Barcelona, muy buenos días. Irene, buenos días. Hola. Hola, Irene, ¿qué tal? Hola, buen día. Hola, Ángel. ¿Qué? Tenía de hablar con vosotros, por favor. Irene, ¿qué canción es mítica para ti, para el coche? Pues mira, la Macarena de los del Río. Otra, ¿qué tal? Otro temazo. ¿Cuántas veces habrás escuchado esta canción, Irene? Pues mira, ya te diré que esa canción, compramos el cassette, lo compré yo por mi cuenta, en un día que fuimos a Santa Lucía y a la vuelta desde Granada, no sé en qué gasolinera se paró, para poner gasolina, y mientras mi marido lo estaba poniendo, llevábamos a mi madre de 82 años en el coche y era el año 93. No sé si serían los del Río o no, pero yo vi esa canción que la habíamos escuchado en el hotel en alguna ocasión, y esa canción que se quedaba el estribillo de Ley Macarena y la gente ahí ¡pum! Irene, que es que te escucho, Irene, te escucho un poquitín mal, muchísimas gracias, la Macarena. Y venga, ¿ibas a decir algo, Juan? No, yo quería contar como anécdota que yo creo que mucha gente no se ha dado cuenta de la letra de la Macarena porque estamos demasiado pendientes haciendo la coreografía, pero la Macarena habla de que Macarena, su novio se va a la mili y ella se lía con sus dos amigos. Escuchad la letra porque... mientras jura bandera. Mientras el novio jura bandera. Se hace un trío. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Es Bambino, que tampoco está nada mal, ¿eh? Bambino increíble. ¿Tú crees que ahora los artistas de ahora se pegarían por aparecer en los expositores de las gasolineras? Pues yo creo que sí. De hecho, yo veo muchos paralelismos entre la escena de la tecnorumba de los 90, de esas gasolineras, con la música que ahora escuchamos en internet, ¿no? Toda esta escena de la música urbana, del trap y tal, al final es gente que no tiene una discográfica detrás y que se hace su música en su casa con una tarjeta de sonido y un micrófono y se mueve a través de YouTube, SoundCloud y tal, y es igual solo que en formato digital. Pues yo te agradezco muchísimo
esta reivindicación a la música de gasolinera, porque mira, somos de generaciones diferentes y yo creo que al final la música que hemos escuchado en el coche ha marcado nuestras vidas. Nos igualmente. Hemos encontrado. Exacto, nuestros trayectos, con lo cual, y aquellos que arrugan así un poco la nariz cuando escuchan este tipo de canciones, decirles que no saben de lo que va la vida. Ni idea, no tienen ni idea. Juan, muchísimas gracias. Dame más gasolina, un recorrido por la música de gasolinera, un libro publicado en Libros Cúpula. Muchísima suerte, ha sido un gusto. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao, me voy a votar. 10:42 minutos de la mañana, 9:42 en Canarias. El Comando N sigue aquí a mi lado, Nuño Domínguez y Nacho Carretero, inaugurando el mes de mayo. Que yo no sé a vosotros, pero igual que a mí los martes me anuncian la llegada del fin de semana, a mí mayo ya me anuncia la llegada del verano. Joder, con esa regla de tres. Sobre todo con la música de gasolinera de las vacaciones. Aquí ahora mismo ya estamos en verano. Yo me lo cogí al coche ya. Ya que hacía sol ahora cuando habéis venido. Sí, solecito, ahora votar, solecito, verano. Bermutillo, no. Lástima que tenemos que seguir trabajando. Venga, con esta sintonía que suena ahora nos acercamos a los asuntos del planeta y hoy vamos a analizar el estado actual de una enfermedad que nos va a tocar a 1 de cada 3 personas. Es el cáncer, porque los avances en la investigación van hacia la búsqueda de tratamientos personalizados gracias a los estudios del genoma de cada paciente. Esto no es ciencia ficción, ¿eh? Estas terapias ya se usan. Hoy vamos a hablar de cáncer. Lo vamos a hacer con el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, pero antes de entrar en detalle con él, quiero que Nuño me intente responder a 3 preguntas. ¿El cáncer ha dejado de ser una enfermedad mayoritariamente mortal? ¿El cáncer es curable? Sí, en torno al 60% de los tumores ya se curan, ya son curables. O sea que mayoritariamente es una enfermedad curable. Lo que pasa es que hay tumores que se resisten y que apenas hemos avanzado en la comprensión y en el tratamiento de algunos tumores concretos. ¿Y hay cada vez más enfermos de cáncer? Es una percepción que yo tengo. Hay cada vez más enfermos de cáncer porque cada vez hay más gente mayor y vivimos más, con lo cual, o sea, no es algo negativo, es simplemente una deriva de nuestras sociedades, ¿no? Cuanto más mayores somos y más años vivimos, le estamos ganando años a las enfermedades, pero claro, hay más incidencia del cáncer cada vez más. ¿Y hay nuevos caminos en la investigación que nos permitan ser más optimistas? Claro, lo mencionabas, la medicina de precisión, es decir, analizar ya no solo el genoma del paciente, sino el de su tumor, y decir, este tumor tiene una mutación concreta que es tratable con este fármaco, o por esta mutación que tienes no te voy a dar este fármaco porque no te va a hacer nada y al final te va a hacer efectos secundarios que no quieres y te voy a dar este otro. Es decir, ya se empieza a tratar los cánceres ya no por el órgano en el que estén, es decir, da igual si está en el pulmón o en otro órgano, sino por una mutación en concreto, por un marcador genético que te dice un poco la clave de qué fármaco puedes utilizar, cuál otro no, cuál va a funcionar, cuál no. Pues ahora sí que vamos a saludar a Álvaro Rodríguez Lescures, el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, jefe de Oncología del Hospital General de Elche. Desde allí nos escucha, desde allí nos atiende, desde Elche. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ángeles. En el último año, ¿tiene la sensación de que hemos minusvalorado la importancia del cáncer, que le hemos dejado a un lado centrándonos en el COVID y nos hemos olvidado del cáncer? Bueno, yo creo que el último año nos ha obligado a centrarnos en lo que nos hemos centrado, ¿no? En algo emergente, urgente, amenazante y tremendo, ¿no? Como ha sido la pandemia, pero indudablemente ha tenido sus daños colaterales y sus efectos colaterales en toda la patología no COVID, ¿no? Y entre ellas, entre esa patología no COVID está el cáncer, pero también muchas otras enfermedades, ¿no? Y que han quedado muy relegadas y muy postergadas y que realmente son enfermedades también pandémicas de alguna forma en nuestra sociedad, en nuestro medio. ¿Qué avances? Ahora entraremos en ese que comentábamos con Nuño, pero así si miramos hacia el horizonte, hay avances esperanzadores para que el cáncer no sea siempre, que todos lo tenemos así además como en el imaginario, que el cáncer no sea sinónimo de muerte. Bueno, tenemos el cáncer en el imaginario colectivo, ¿no? De nuestra sociedad como una enfermedad mala y mortal. Y indudablemente eso no es casual, quiero decir, así ha sido históricamente y por desgracia sigue siéndolo en muchos casos. Esto no podemos olvidarlo, ¿no? No podemos pasar también a un optimismo desmedido, ¿no? De que esto es una enfermedad happy y muy feliz de curar y fácil de curar. Pero indudablemente ha habido cambios muy relevantes y son ganancias, son pequeñas cuotas que vamos conquistando cada día, porque cuando hablamos de cáncer, y en ese imaginario el coco del cáncer responde a una imagen de una enfermedad única y muy mala, pero realmente estamos hablando de muchas enfermedades diferentes, posiblemente cerca de 200 enfermedades distintas, ¿no? Ha habido enormes avances en algunas de ellas y en otras, sin embargo, apenas los ha habido, ¿no? Y esto es importante remarcarlo, ¿no? La diversidad también del cáncer es tremenda. ¿Y se avanza más hacia la curación o hacia convertirlo en una enfermedad crónica?
Creo que los dos escenarios existen y no son incompatibles, ¿no? Yeah. Indudablemente, yo creo que es difícil pretender que va a haber un avance definitivo, ¿no? Cuando se habla de la cura del cáncer, no deja de ser una especie de santo grial, ¿no? Son los métodos, la metodología, el conocimiento, la investigación, lo que cambia las cosas en nuestra vida, en ciencia, en medicina, ¿no? Y sin ninguna duda ha habido escenarios en los que hemos conseguido cronificar la enfermedad sin curarla, y otros escenarios donde hemos saltado directamente a la curación, ¿no? Y insisto, seguimos con una diversidad tremenda de escenarios pronósticos y terapéuticos, y ha habido enormes avances en algunas enfermedades donde era absolutamente impensable pensar que pacientes con metástasis o enfermedad extendida, por ejemplo, pongamos un ejemplo para ilustrar esto, el melanoma, ¿no? Hace unos pocos años pudiéramos pensar que tendríamos pacientes con metástasis en tratamiento con inmunoterapia que pudieran estar en remisión y respuesta mantenida durante años y años y años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Esto era impensable hace mucho tiempo, ¿no? ¿Ocurre esto con todos los pacientes con melanoma metastásico? No. Esta es la cuestión, ¿no? Pero son cuotas que van, pequeñas cuotas que vamos conquistando cada vez, y sigue habiendo en cambio otros entornos metastásicos donde nuestro avance ha sido prácticamente mínimo, ¿no? Y esto también tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Pues es una suma de esfuerzos, y realmente viene no de algo en concreto, sino de investigar. La investigación en cáncer no es una opción. No es una opción, es una absoluta necesidad. No, y hablando de las nuevas tecnologías y lo que pueden hacer, es alucinante lo que hablábamos el otro día, Álvaro, que va a ser, o es posible, detectar los primeros marcadores del cáncer antes de que surja el tumor, antes de que aparezca. Antes de que aparezca. El gran problema es que tenemos ese conocimiento, pero no tenemos la forma de cambiar el destino, es decir, de desviar ese destino y que lo que va a ser un cáncer no sea un cáncer. O sea, que sabemos que va a pasar, pero todavía no se puede frenar. Y eso abre posibilidades alucinantes, porque claro, ¿quieres saberlo o no? Si sabes que no te van a poder curar el cáncer, ¿tú quieres saber que tienes ya ese marcador o no? Eso es una derivada más de lo que estamos hablando, ¿no? El gran cambio, lo que es realmente innovador y lo que está ocurriendo no solo en oncología, también en medicina en general, es esa medicina personalizada de precisión, que al fin y al cabo es lo que queremos hacer en la medicina, ¿no? Tratar al paciente adecuado, con la enfermedad adecuada, en el momento adecuado y con el tratamiento adecuado, ¿no? Queremos ser precisos, hacemos medicina personalizada y ahora podemos hacerla más precisa. ¿Por qué? Porque tecnológicamente, desde un punto de vista tecnológico, disponemos ahora de una capacidad, unas gafas de aumento para diagnosticar y perfilar y poner un primer apellido, un segundo apellido, un tercer apellido, un quinto apellido a cada enfermedad en cada paciente. Y eso es la tecnología que nos permite saber genéticamente cómo es cada tumor, conocer lo más íntimo de cada tumor desde el punto de vista genético, de mutaciones, poder determinar qué marcadores, qué mutaciones conducen, mantienen biológicamente vivo y activo ese tumor, y conocer, por lo tanto, sus puntos débiles y sus talones de Aquiles. Claro, ¿no? Incluso entiendo que siempre se ha dicho que contra el cáncer lo mejor es el diagnóstico precoz, lo mejor es la prevención. Claro, si hay alguien que tenga esta predisposición, todavía no le ha aparecido el cáncer, pero se sabe que le va a aparecer, entiendo que incluso a través de controles es mucho más fácil cogerlo a tiempo, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, hoy en día hace ya muchos años y se ha desarrollado claramente las unidades de consejo genético, y basados un poco en el hecho de cáncer heredofamiliar, ¿no? Hoy tenemos marcadores de mutaciones que son heredables dentro de un pedigrí familiar y que predisponen en mayor o menor medida a desarrollar cierto tipo de tumores, ¿no? Y podemos, por supuesto, conociéndolas, identificando esas mutaciones, esas personas, que no son pacientes, efectivamente, son personas que van a tener un riesgo, algunas de ellas muy alto, de desarrollar determinados tipos de tumores. Y podemos anticiparnos, claro que sí. Podemos hacer incluso cirugías profilácticas, podemos hacer tratamientos preventivos. O sea que sí, hoy en día esto es una realidad, no es ciencia ficción, ni muchísimo menos. Hay una derivada de esto un poco negativa, que es que, claro, lo ideal es coger el cáncer cuanto antes, y durante la pandemia uno de los impactos que estamos viendo, nos lo contaba Álvaro el otro día, que uno de cada 5 tumores se está diagnosticando tarde, ¿no? Estamos llegando un poquito tarde porque la gente no va al hospital todo lo que debiera, o porque los servicios están saturados. ¿No, Álvaro? Sí, bueno, es esa derivada tremenda de la pandemia, ¿no?
Sí, realmente lo hemos vivido, todos hemos tenido esa vivencia en nuestros departamentos de salud, en nuestros hospitales, más o menos diversa, a lo largo de todo el país, ¿no? Pero en Europa, en el resto del mundo ha ocurrido así, ¿no? El miedo y luego la parálisis del sistema, claro. El secuestro, entre comillas, de recursos que han sido necesarios derivar, claro. Personales, de recursos humanos, de métodos diagnósticos a ver el COVID, y eso ha hecho que no sea posible en muchos casos el acceso al sistema como en condiciones normales ocurre, que razonablemente ocurre de forma habitualmente, razonablemente y aceptablemente buena, ¿no? Y eso ha hecho que 1 de cada 5 casos no se diagnostique o se diagnostica realmente tarde. ¿Qué implica esto? Pues que para muchos pacientes ha habido una pérdida de una oportunidad, y yo creo no solo de curación en algunos casos, sino también de paliación y de mejora. Claro. Estamos viendo tumores que se han diagnosticado en estadios más avanzados, en algunos cánceres, cánceres de colon o cánceres de pulmón. Esto implica comprometer claramente las posibilidades de mejorar. Esto es un hecho, ¿eh? Y esto nos debe hacer reflexionar también, bueno, sobre la calidad del sistema que hemos tenido hasta ahora y de cómo ha sido sacudido totalmente por una situación evidentemente no esperada, ¿no? Pero que ha puesto a prueba el sistema hasta extremos tremendos, ¿no? Y que realmente demuestran que, bueno, que tampoco era tan estupendo como a veces se decía, que tiene carencias y que, bueno, que tenemos que aprender de ello, indudablemente, para ponernos las pilas y mejorar la situación que, insisto, ha sido dramática y no podemos ocultar que ha ocurrido así. En cáncer y en no cáncer, sí, en otras enfermedades, sí. La técnica, lo que nos avanzaba Nuño, que tú también decías algo, de analizar el genoma para dar con el tratamiento personalizado a cada paciente, ¿eso en qué consiste? Bueno, realmente cuando hablamos de que cáncer es un compendio de muchas enfermedades distintas, incluso cuando hablamos anatómicamente de un tumor, por ejemplo, cáncer de mama, sí. Cáncer de endometrio o de estómago, hablamos realmente de biológicamente realidades distintas. Cada tumor se desarrolla por una serie de mutaciones que se adquieren, ¿no? de cambios en el genoma del propio tumor que le confieren habilidades desde el punto de vista biológico tremendas, ¿no? Para crecer desmedidamente, desordenadamente, para extenderse, para metastatizar, para evitar el sistema inmunológico. El cáncer es un prodigio biológico realmente, ¿no? Es una faena para el ser humano, pero desde el punto de vista de la biología es así. Y entonces el conocer esas mutaciones, esos marcadores, para los que tengamos fármacos dirigidos hacia esas mutaciones, es lo que permite personalizar el tratamiento y seleccionar el tratamiento más adecuado para el tumor más adecuado. Eso es la medicina personalizada de precisión, básicamente, ¿no? Eso implica poder acceder a ese estudio diagnóstico molecular y genómico de cada tumor. Y la tecnología actual de secuenciación, el desarrollo de paneles de secuenciación, la biopsia líquida que nos permite incluso analizar el material, el ADN del tumor circulando en la sangre, eso es la biopsia líquida, nos abre unas posibilidades absolutamente brutales en cuanto a capacidad de conocer, de interrogar al tumor y sobre todo de, lo más importante, de cambiar el sistema como vemos el cáncer, de cómo investigamos, de cómo desarrollamos fármacos, una estrategia de investigación muy diferente, y ese es el gran cambio, la innovación de los últimos años y lo que debe presidir pues lo que ha de ser el avance que va a venir y que está ocurriendo en los próximos años. Muchas veces los cánceres aparecen sin un porqué, pero muchos otros son evitables. ¿Qué hacemos para evitarlos? Esto es siempre muy importante, es tan repetido y tan manido, pero no nos duele la boca de repetirlo, ¿no? Hablamos de que entre un 30 y un 40% de los tumores son de alguna forma prevenibles, ¿no? Están relacionados con algunos factores evitables. Algunos de ellos tienen una relación muy clara con hábitos de salud o con hábitos tóxicos, ¿no? Tabaco y alcohol, por ejemplo, pero también con hábitos saludables, como cómo comemos, de qué manera comemos, cuál es nuestro gasto metabólico, nuestra actividad física, el sobrepeso, el sedentarismo. Son factores clarísimamente relacionados con hasta un 35 o incluso más % de los cánceres. Esto es una barbaridad. Si no hubiera tabaco o no hubiera ingesta crónica de alcohol, la exposición a la indebida, a la radiación ultravioleta, ¿no? Hemos mejorado por la exposición, por ejemplo, profesional, ¿no? Pero también sigue habiendo exposición ambiental, medioambiental. Sí. Bueno, no olvidemos el problema del asbesto y los amiantos, por ejemplo, ¿no? Sí. Es importante en ese sentido, ¿no? Hay otros factores que son genéticos, heredofamiliares, ¿no? Que pueden efectivamente identificarse hasta en un 10% de los cánceres y podemos identificar mutaciones que nos permiten prevenir. Y luego, por supuesto, hay una cuestión de azar, de puro azar y de probabilidad, y el cáncer es una enfermedad
genética, es una enfermedad de nuestros genes y donde hay alteraciones, todos los días se replican, se multiplican, se dividen millones y millones y millones de células en nuestros organismos y pueden adquirir mutaciones que desarrollan un cáncer, y esto es debido al azar también. Ahí entra ese porcentaje existe, claro, existe. Estamos en esa lotería, en el bombo, estamos todos. Ahí entra el juego por el el hecho azar. de estar vivos. Álvaro Rodríguez Lescure, muchísimas gracias, ha sido un gusto la conversación. Muchísimas gracias encantado. y muchísima Muchas suerte. Gracias, Álvaro. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta gracias. luego. Chicos, hasta la semana que viene. Muy bien, nos vemos el martes. Hasta luego. Qué bonita la brisa.